Debemos saltar de nuevo a Francia, por última vez, para ver otro alumno destacado de Libolt. Hemos visto con anterioridad a Bergheim y la línea de sucesión que supuso la difusión de la hipnosis en diferentes países de Europa. Por cierto que vamos a ver un esquema donde se refleja con más claridad toda la línea sucesoria a través de Charcot y Libolt. Ahí los vemos en el centro, a la izquierda Charcot, a la derecha Libolt, escuela de la Salpêtrière y escuela de Nancy. En la parte superior ven toda la línea de sucesión francesa con Binet, Coué, que lo vamos a ver hoy, Janet y Bergheim, naturalmente. Los alumnos tanto de Libolt como Bergheim como Charcot. En Alemania vemos a la izquierda a Moll, a la derecha vemos en Austria a Freud, en Suiza a Forel, en España a Cajal y en Estados Unidos a Baldwin, que ya hemos comenzado a verle, y tras él a James. Por lo tanto, tenemos perfectamente clara la relevancia de Bergheim en cuanto se refiere a la difusión del hipnotismo. Sin embargo, como hemos visto, Bergheim es uno de los dos alumnos destacados de Libolt. El otro, hemos visto, es Émile Coué. No es fácil valorar cuál de los dos ha tenido un mayor peso específico y, en consecuencia, una mayor relevancia histórica. Se dice con frecuencia que estos tres grandes personajes, Libolt y sus dos grandes alumnos, Bergheim y Coué, suponen las tres grandes columnas de la escuela de Nancy, bien sustentadas fuera por Forel, Moll, por Sidi, aunque no lo hemos puesto en el esquema, saben que está en Ucrania, y de los que desciende la totalidad de la difusión de la hipnosis en el resto del mundo, incluidos, evidentemente, James en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién era Émile Coué? Pues una curiosa combinación de psicólogo y farmacólogo que tristemente tuvo que padecer las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, donde los fármacos eran inapropiados para resolver un nuevo concepto que surgía, la neurosis de guerra, a la que ya nos hemos referido con anterioridad, y que, por cierto, cuyo nombre fue acuñado por Charles Mayer en 1915. Se probaron varias soluciones para intentar amortiguar los efectos de la neurosis de guerra, naturalmente todas con hipnosis, habida cuenta de que la farmacología de la época se presentaba claramente insuficiente, ¿no?, para resolverlo. En esta búsqueda destacan dos psiquiatras, Winfield y Hanfield, que veremos más adelante, y que crearon un abordamiento denominado remoción directa del síntoma. Y aunque en muchos casos les funcionaba bien, la terapia o el abordamiento que ellos crearon tenía graves problemas de concepto y causaba grandes efectos colaterales. De hecho, muchos no dudan en calificarlo abiertamente como uno de los errores psicoterapéuticos claros y obvios del siglo XX. Esto que decimos ahora, con rapidez y superficialidad, nos pararemos debidamente más adelante cuando hablemos de las terapias que se aplican en hipnosis, ya que este asunto sentó precedente en varias cosas. Émile Coué, sin embargo, emprendió un camino diferente. Este cóctel de psicólogo y farmacólogo hizo que se le ocurriera darles a los enfermos de neurosis de guerra, obviamente, un fármaco falso, en realidad un placebo, y observar si se producía alguna recuperación llamativa, comparativamente hablando, con respecto a los fármacos reales, que tampoco eran demasiado eficientes para este asunto, cosa que Coué sabía perfectamente. Para su sorpresa, los pacientes se recuperaban igual, o quizás incluso hasta mejor, con el placebo que con los fármacos reales, aunque su eficiencia era mínima, ¿no?
Esto en principio no le sorprende demasiado, puesto que él sabe que los fármacos no tienen eficiencia para este asunto, para la neurosis de guerra, pero le reafirma en su pensamiento de que la farmacología no estaba ayudando en absoluto a aquellos pacientes que se recuperaban. Es decir, aquellos heridos o afectados por la neurosis de guerra, cuando se les aplicaba farmacología, ya se sabía que era ineficiente, pero aquellos que se recuperaban, Coué demostró, mire usted, esto no es por la farmacología, es una evidencia, ¿no? Simplemente bastaba con que el paciente creyera que el fármaco era eficaz. Él lo revestía de un rapport más o menos importante, diciéndoles que, bueno, pues era el último fármaco que acababa de salir, lo mejor que había salido, pues para que los pacientes generaran un rapport eficiente y empezaran a recuperarse de su neurosis de guerra. En realidad, lo que Coué les daba en la mayoría de los casos era agua con azúcar. A esta reacción Coué la denomina autosugestión y acuña la famosa frase para la historia de que en realidad toda sugestión es una autosugestión. Y bautiza este modo de intervención como el autocomienzo de la autosugestión consciente. No es un asunto menor. A partir de este hecho, todas las empresas farmacéuticas del mundo realizan ensayos con un grupo de control al que se les administra un placebo, a efectos de comparación sobre la eficiencia del fármaco que están ensayando. Por tanto, ya solo en esto, Coué marcó un antes y un después. Pero Coué no se detiene ahí. Escribe un libro sobre este asunto que lo titula Dominio de sí mismo, traducido del francés, en este caso sí está traducido al castellano, y que se publica en Inglaterra en 1920. En el libro propone que para que la autosugestión fluyera de la mente, uno tenía que alimentarla primero, repitiendo palabras o imágenes. Y que así era como la autosugestión pasaba a la mente subconsciente, mediante lo cual era posible condicionarla. Después, la mente condicionada sería capaz de producir un comando autogenerado cuando la situación lo requisiera. Coué también aseguraba que la imaginación puede ser educado, siendo la primera referencia clara que se hace respecto al aprendizaje psicoterapéutico que llegaría después. Él decía, la autosugestión es un instrumento con el que nacemos y con el que podemos jugar a lo largo de nuestra vida como un bebé que juega con su sonajero. Sin embargo, es un instrumento peligroso que puede herir o matar si se maneja imprudentemente o inadecuadamente. Ninguna tontería tampoco. La primera referencia clara de que las sugestiones son sencillas de inducir, incluso uno mismo puede hacerlo, y de hecho generalmente lo hace a lo largo de su vida con mucha frecuencia. Pero la sugestión y la autosugestión no es intrínsecamente algo bueno o malo per se. Dependiendo del uso y el enfoque que se le dé, sus efectos pueden ser tan beneficiosos como perjudiciales. Coué no tardó en comprender que mediante el uso de la autosugestión consciente podía conseguir que los trastornos mentales se inhibieran, sustituyendo la percepción de enfermedad por la de curación, mediante imágenes remitidas a la mente subconsciente, como él decía. Esto ha hecho que se le califique como padre del aprendizaje observacional, mucho antes de Bandura, al que realmente se le atribuye en el siglo XX, y que lo veremos, lógicamente, más adelante. Aunque es verdad, para ser totalmente honestos, que Coué nunca llegó a desarrollar completamente el método, mientras que, lógicamente, Bandura sí que lo hizo, y por eso se le atribuye a él y no a Coué
todo el segmento completo de aprendizaje observacional. Coué pensaba que la voluntad era indudablemente el mayor escollo, deduciendo que las curaciones obtenidas siempre eran consecuencia de la imaginación con sugerencias positivas. Ahí no estaba del todo acertado, pero él lo pensaba así. Bloqueando la voluntad, y para esto él desarrolló unas leyes que él las llamaba familiarmente el truco y que consistían en lo siguiente. Cualquier idea exclusivamente de ocupación de la mente se convertirá en realidad, pero solo, esto lo concreta Coué muy particularmente, si la idea está dentro del ámbito de la personalidad, por lo que finalmente expuso sus ya famosas 3 leyes de la sugestión, de las cuales tenemos un esquema que le vamos a mostrar, y la primera de ellas es la ley de la atención sostenida. Esta ley de atención sostenida dice: cuando una persona concentra su atención, o una idea, o un pensamiento, dicha idea tiende a realizarse, es decir, que tenderá a manifestarse de forma espontánea. La ley del esfuerzo invertido dice: cuando una persona piensa que no puede hacer algo y luego lo intenta, cuanto más trata, menos puede hacerlo. Cuando un estado mental es tal que se piensa, me gustaría hacer esto, pero no puedo, entre más intente realizarlo, menos posible será llevarlo a cabo. Así serán las ganas de hacerlo, evidentemente, y el fracaso que se obtiene. La ley del esfuerzo dominante dice: una emoción fuerte siempre tiende a reemplazar a una emoción débil. Una emoción asociada a una sugestión hará que la sugestión sea más eficiente o más efectiva. Una sugestión vinculada por una emoción predominará sobre cualquier otra sugestión que se encuentre en la mente en ese momento. Esto es importantísimo porque va a condicionar mucho la forma de inducir 2 tipos diferenciales de sugestión, unas que son emocionales y otras que no lo son, dependiendo de la estrategia que el terapeuta quiera abordar. Volvamos a Coué. Él manifestaba: por tanto, si una persona se le induce a pensar que su mano crecerá, por ejemplo, pues esto no va a suceder. Si se le induce a pensar que su asma está desapareciendo, por ejemplo, pues esto comenzará a ocurrir realmente y el proceso se va a acelerar. Si se le induce, por poner otro ejemplo, que no puede recordar un nombre, bueno, pues mientras esta idea permanezca en su cabeza, ese efecto se producirá, es decir, no podrá recordar el nombre. Esto dio como consecuencia su muy conocida sugestión, script, que dicen algunos: día tras día todos los aspectos le irán mejor y mejor. Una frase hiperconocida de Emile Coué, que recibió, como es natural, el nombre de couéismo o técnica de Coué, y que sigue aplicándose hoy en día. Sin embargo, Coué nunca llegó a tener constancia real de que este famoso guión generaba respuestas inmunoendocrinas. Él desconocía por completo el sistema inmunodefensivo humano y que éste fuera susceptible a los condicionamientos psicoterapéuticos que estaba aplicando, especialmente en lo referente a las corrientes cognitivas del pensamiento. Es verdad que lo sospechaba, pero evidentemente no podía ni plasmarlo en los libros correspondientes ni en una de sus leyes porque lo desconocía. En cuanto a Emile Coué, podemos decir que es un hombre que viajaba mucho. Sin embargo, siempre tuvo una difusión mayor, tanto de su persona como de su obra, mucho más en Europa
que en el resto del mundo. Esta es la verdad. Volvemos por última vez a Charcot, Liebold y Bergheim, incluso al esquema que les hemos mostrado antes, para ver que estos tuvieron también otro alumno más, que no hemos nombrado hasta ahora intencionalmente, ya que él supone un salto de la hipnosis a Norteamérica. Es James Mark Baldwin, que lo tienen ahí en su esquema, en la parte inferior izquierda. Baldwin, en este momento desconocido, pero destinado a ser el introductor de la hipnosis en los Estados Unidos y una figura muy influyente de la época, hasta que el destino acaba cebándose con él. De esta forma saltamos a los Estados Unidos, país que recibe en este momento la hipnosis de forma oficial y que va a tardar en devolverla a Europa muchas décadas. Ya les hablamos de Baldwin con anterioridad y sus teorías epigenéticas de la conducta, que se encuentra a Charcot y a Liebold ya muy ancianos en lo que a la escuela de la Salpêtrière se refiere. Por tanto, pues se ve obligado a tener que aprender también con su sucesor, con Janet. Lo mismo le pasa con la escuela de Nancy, lo avanzado de la edad de Liebold tiene el mismo efecto, por lo tanto, pues aprende también con Bergheim. Y si se dan cuenta, emplea la misma estrategia que Freud, dado que los coge como profesores antes de la muerte de Charcot y de que Janet decidiera distanciarse de sus ideas, sepultando definitivamente la escuela de la Salpêtrière. Y aunque muy ancianos ambos, fundadores de las dos escuelas, pero siguen vivos todavía. Con la recopilación de todo lo aprendido con ellos, escribe sus libros sobre el desarrollo mental, una vez abandonada Francia, mientras vaga por varios laboratorios. El laboratorio de psicología de la Universidad de Toronto, el de Princeton, el de la Universidad de Johns Hopkins, etc. Pronto lograría ser un personaje destacado de la psicología norteamericana, llegando a ser considerado el primer gran teórico del desarrollo individual y como uno de los precursores que más ha contribuido a la adopción de un punto de vista genético en la psicología. Las teorías de Baldwin ofrecen una visión unitaria y amplia del ser humano. Baldwin explica los procesos del desarrollo del adulto y cómo se constituye su mente adulta, ejerciendo incluso una gran influencia en Piaget. También crea los procesos de la adaptación del organismo al medio, la asimilación y la acomodación, los principios básicos de los procesos adictivos, que él llama reacciones circulares, en donde él ya comienza a dar a conocer al mundo que una acción que nos proporcione estímulos placenteros tendemos a repetirla, y a partir de las reacciones circulares, que llamaba él, van llegando a los procesos de imitación, que Baldwin diferencia entre copia exacta, que sería una repetición idéntica de lo aprendido, y copia inexacta, donde introducimos novedades a la conducta que estamos imitando. Dice que esta segunda es la que tiene mayor repercusión en el desarrollo. En este contexto escribe sus grandes obras, ¿no? El Handbook of Psychology y History of Psychology, llegando a ser director del Psychological Review, como una de las personas influyentes de la época y con un prestigio indudable, ¿no? Sus teorías sobre el aprendizaje sientan bases y prepara el terreno para lo que llegaría pronto, la psicología conductista. En esta etapa tiene ya poca o casi ninguna relación con la hipnosis, pero su labor difusora en cuanto a su primera obra pues ya está hecha y su influencia introductora en los Estados Unidos ya está realizada. Va a ser su continuador a todos los efectos,
quien se va a encargar de ello, William James, quien representa la transición real de la hipnosis y la psicoterapia europeas a los Estados Unidos, compitiendo con Wundt como líder mundial de la psicología y al cual se oponía de manera rotunda. No siempre fue así. Antes de licenciarse en medicina, James estaba plenamente de acuerdo con Wundt, sobre todo en considerar la psicología como una ciencia independiente. Incluso se carteaba con él a raíz de su estancia en Alemania, en unos baños termales, debido a que tenía una fuerte dolencia de espalda, ¿no? Hay que decir que, lamentablemente, la psicología y la forma de vida disciplinada y materialista también, ¿no?, de la sociedad alemana impresionaron muchísimo a James, y al volver a los Estados Unidos, después de graduarse, cae en una depresión profunda. James pensaba que si la psicología materialista era válida, que era lo que él había visto en Alemania, también lo era para él. Eso significaba que la depresión que estaba sufriendo estaba predeterminada y escapaba a su control, lo que empeoró su estado considerablemente. Acuciado por la depresión, completamente inactivo, lee a Charles Ruvenier y entra en contacto con la teoría del libre albedrío. Esto no le daría muy buena fama, pero esta lectura imprime un cambio radical en sus creencias. Supera la depresión, comienza a ser muy productivo, abraza esta nueva forma de pensar, aunque comete el error de hacerlo público, y no solo de hacerlo público, sino también de influir en sus publicaciones, por lo cual se le criticará bastante. A partir de este momento, él se aleja completamente del enfoque de Wundt y comienza una nueva línea en el ámbito del funcionalismo psicológico. De hecho, su obra, Principios de la Psicología, es prácticamente, si no entera, casi entera, una crítica constante hacia Wundt. Y en realidad había bastantes más similitudes que diferencias entre ellos, pero James no las veía. Pensamos que Wundt tampoco. No obstante, Wundt, después de leer los Principios de James, dijo que, bueno, pues que era una bonita literatura, sencilla y agradable de leer, pero que eso no era psicología. Enfrentamientos un poco al viejo estilo de Freud, que volvían con toda su agresividad. James elabora toda una nueva teoría de la conciencia, donde terminó defendiendo los postulados de que la conciencia es personal, es continua, está cambiando constantemente, es selectiva y además es intencionada. Este enfoque era prácticamente todo lo contrario de lo sostenido por Wundt y los posteriores estructuralistas, ¿no? En este contexto, la hipnosis como una técnica experimental para la creación de divisiones de la conciencia y como modelo de laboratorio natural de los trastornos de la conducta, pues era una cosa que fascinaba a James. El enfoque de la conciencia de James en hipnosis y los intereses implícitos en la cognición presagian un interés sobre una línea que se va a asentar en él a partir de ese momento, la línea de la disociación de la conciencia. De hecho, el término disociación se le atribuye con bastante frecuencia a él, aunque realmente, ya lo hemos visto, es de Janet y en una parte también de Wiesenhofer. James hace especial hincapié en la importancia del yo en la vida consciente, a la que dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo, diferenciando incluso varios tipos de yo. Reconoce la complejidad de la hipnosis como un proceso interpersonal y al final dice abiertamente sus puntos de vista
acerca de las sugestiones con un mayor acercamiento entre los enfoques cognitivo y social, y que esto era algo que se podía lograr perfectamente a través de la hipnosis. Sin embargo, James entendía que los términos sugerir y sugestión se usaban en un sentido demasiado restringido y excesivamente relacionado, normalmente en un discurso común para ambas cosas. James ya estaba muy concienciado de la diferenciación, que ya hemos comentado antes, que empezaba a producirse en Europa, y sin embargo él se mantenía en una postura en donde prefería la idea de sugerir un pensamiento para llegar a otro y entender solo la sugestión cuando ésta implicaba la llegada de otra idea a la mente. Por ejemplo, tradicionalmente se piensa que si vemos un oso nos asustamos y huimos. Para James, si vemos un oso huimos y después nos asustamos. Por tanto, la percepción, según él, origina reacciones corporales que se experimentan después de las emociones, es decir, que las emociones que sentimos dependen de lo que hacemos. Bueno, este es un pequeño ejemplo que demuestra lo difícil que resulta mantenerse impasible ante las teorías de James, ¿no? O se está de acuerdo o radicalmente en contra. Y eso explica un poco su gran impacto dentro de la psicología, ¿no? Las implicaciones que le dio a la hipnosis también abrirían una nueva etapa, esto no cabe ninguna duda en los Estados Unidos. Fue también uno de los primeros en teorizar sobre las circunstancias bajo las cuales las personas se pueden sentir bien o mal con respecto a sí mismas. Terminó concluyendo que la autoestima de las personas estaba determinada por la relación de lo intentado para conseguir algo, definiendo la fórmula de que la autoestima es igual a los éxitos dividido por las pretensiones. Debe advertirse que James pensaba que se podía mejorar la autoestima de una persona tanto mejorando sus éxitos como restringiendo sus intentos. De hecho, él decía que abandonar las pretensiones alivia tanto como conseguirlas. Bueno, él teorizó también sobre las emociones, alterando la idea más o menos tradicional que se tenía de ellas, sobre que eran el resultado de la percepción de un sujeto, eso lo cambió bastante. Y de esta manera James arrebata el liderazgo de las teorías de la hipnosis a Europa, no solo de la hipnosis, también de la psicología. De hecho, con ocasión del tercer Congreso Internacional de Psicología en Múnich, los periódicos de Berlín definieron a Wundt como el papa psicológico del antiguo mundo, a pesar de ser un compatriota, y a James como el papa psicológico del nuevo mundo, lo que demuestra cómo se llevó el liderazgo de las ideas a Norteamérica. Este liderazgo sobre las ideas y las técnicas de aplicación en hipnosis se van a quedar muchos años en América. Europa tardará casi un siglo en recuperarlo, como hemos dicho antes. Es correcto decir que rara vez, tanto en la historia de la hipnosis como en la psicología, se producen desarrollos importantes como resultado del trabajo de una sola persona. Con esto no queremos decir que los individuos no sean importantes, lo son, y por esta razón se los vamos exponiendo cronológicamente. Pero la importancia de estos personajes generalmente reside en sintetizar trabajos anteriores y, en el mejor de los casos, aportar algunas ideas nuevas que ayuden a mejorar o a complementar la teoría. En este punto de la historia se demuestra plenamente cómo sucede lo que acabamos de comentar. Tanto el estructuralismo que representó Wundt como el funcionalismo que representó James comienzan a languidecer en base a una nueva corriente que supone una ruptura tanto ontológica
epistemológica, metodológica, incluso ideológica, que es el conductismo, y que propone un nuevo objeto de estudio, el comportamiento externo y observable, moldeable, mediante el condicionamiento, claro, y observable de una manera controlada y objetiva. A partir de este momento se pone en marcha una nueva forma de hacer psicología y de hacer hipnosis también, que en parte, con fuertes modificaciones como es natural, pero que se prolonga hasta nuestros días. Realmente el conductismo no nace en los Estados Unidos, sino en la psicología rusa a través de tres grandes figuras: Sechenov, Pavlov y Betcherev. Sechenov es el ideólogo y padre del concepto, así como de posteriores técnicas de la inhibición, que hoy llamaríamos técnicas inhibidoras. El descubrimiento de Sechenov de los mecanismos inhibidores le llevó a concluir que se podía estudiar la psicología en función de la fisiología, dentro del marco que ellos manejaban, que era la reflexología. Pavlov es la figura grande de esta escuela rusa por unas razones muy concretas y muy específicas que vamos a aclarar luego. Descubridor del reflejo condicionado y del no condicionado también, y que pasa a la historia con la demostración empírica de estos mecanismos mediante sus experimentos con perros, galardonado con el premio Nobel, aunque no por su descubrimiento de los reflejos. Implanta de una manera definitiva los conceptos de estímulo y reflejo, continuando la labor de Sechenov, tanto en el ámbito de la excitación como en el ámbito de la inhibición. De hecho, vamos a ver un vídeo, una escenografía cinematográfica, lógicamente, porque nunca se llegó a filmar en la realidad, de los experimentos de Pavlov con los reflejos condicionados en los perros y en su laboratorio recreado cinematográficamente. Vamos a verlo. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная.
Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Estos reflejos condicionados y no condicionados que acabamos de ver, así como su reactiva refleja, constituyen lo que más adelante se denominaría condicionamiento simple y que suponen la base de la psicología conductista. En hipnosis constituye la base de los procesos preparativos para el estrechamiento atencional y la facilitación del reflejo condicionado en la repetición de sesiones posteriores. El capricho del destino ha querido que Pavlov haya pasado a tener un lugar relevante en la historia de los orígenes de la psicología conductista, a pesar de que él, al igual que Sechenov, y las malas lenguas dicen que también Betcherev, tenían un paupérrimo concepto de la psicología. No la rechazaban, ya que tenían que mezclarse con ella, para observar la subjetividad de muchos de los estímulos experimentales, pero tenían un concepto muy malo. Y peor aún de los psicólogos, especialmente Pavlov, que los consideraba una especie de arlequines de la mente, excepto uno, Thorndike, a quien vamos a ver más adelante y que trabajaba igual que ellos en la investigación objetiva del condicionamiento con animales. En cuanto a Betcherev, confirmaría y avalaría los pasos de Sechenov y los experimentos de Pavlov en cuanto al reflejo condicionado y no condicionado, aunque él le varía el nombre a reflejo de asociación, pero bueno, este nombre no consigue perdurar, pasando a la historia como Pavlov lo había llamado originalmente. Es necesario decir que Pavlov no tiene ninguna relación directa con la hipnosis. Si no quería tenerla con la psicología, de la hipnosis no quería ni oír hablar. Pero el destino ha querido volcar su cruel capricho con él, no por casualidad, como ya hemos dicho, convirtiéndole en el padre del condicionamiento simple, que como hemos comentado se utiliza en los protocolos estimuladores de la atención estrecha. Por tanto, Pavlov y la hipnosis caminarán juntos en el futuro hasta nuestros días, muy a su pesar. Esta situación se va a repetir muchas veces a partir de ahora, como van a comprobar. Muchos de los ideólogos de las técnicas psicoterapéuticas, tanto cognitivas como comportamentales empleadas en hipnosis, en realidad no pensaban en ella cuando desarrollaron su teoría. Es más, yo creo que ni siquiera se les pasó por la cabeza. Su destino inicial era la psicología, pero, como vamos a ver a partir de este punto, todo aquello que se implanta en la psicología lo asume inmediatamente después la hipnosis, una vez constatado empíricamente que la técnica es psicoterapéuticamente eficaz. Pronto nos vamos a dar cuenta de que esto tiene su parte buena y positiva. La hipnosis comienza a utilizar únicamente las técnicas de carácter psicoterapéutico, que tras un periodo de ensayo fuera de la hipnosis, esto es, en psicoterapia, han demostrado su eficiencia. Por tanto, la hipnosis con fines clínicos solo utiliza técnicas validadas por el conocimiento científico. Esto, obviamente, es algo correcto y positivo. La parte mala y negativa, pues es muy sencilla. Si la hipnosis utiliza técnicas psicoterapéuticas, antes utilizadas en psicología y sin hipnosis con éxito, es por tanto un modelo de abordamiento psicoterapéutico y como tal
su utilización corresponde únicamente a los psicólogos o, en su defecto, a médicos psiquiatras y, bueno, en último caso, a sanitarios en alguna de sus aplicaciones específicas. Nadie estaría legalmente autorizado a utilizar ni este ni ningún otro tipo de psicoterapia. Este es el segundo capítulo de la batalla campal entre psicólogos especializados en hipnosis e hipnólogos. Batalla que muchos países pues ya ha concluido con resoluciones legales y gubernamentales, generalmente dando la razón a los hipnólogos y reconociendo su derecho profesional al uso de unas técnicas para las que están debidamente formados. Pero en España no. Aún continúa esta batalla, un siglo después, inasequibles al desaliento, indudablemente, ¿no? Iremos relatando los aconteceres de esta batalla a lo largo del episodio del siglo XX, compañera inseparable de la hipnosis, aunque es un tema que prácticamente no interesa a nadie, exceptuando a psicólogos e hipnólogos, naturalmente. En este punto es necesario volver a saltar a los Estados Unidos. Estábamos hablando de la escuela rusa, Sechenov, Pavlov, Betcherev, y por lo tanto volvemos a saltar a los Estados Unidos, donde lo dejamos, en donde surge John Brothers Watson, que con una madre inaguantablemente religiosa, según la describía, le obliga a jurar a muy tierna edad que se convertiría en sacerdote baptista, aparte de prohibirle severamente beber, fumar, bailar, entre otras cosas que ustedes se imaginarán. Exactamente lo contrario que su padre, que bebía, jugaba, fumaba y perseguía a cuantas mujeres se cruzaran en su camino. Estas contradicciones insoportables en sus progenitores, que nadie entiende muy bien por qué razón contrajeron matrimonio, resultaron insoportables para Watson y a los 13 años decide abandonar su casa. De hecho, poco después de marcharse, su padre fue detenido por pelearse y disparar a otro caballero en mitad del pueblo. Más tarde, cuando Watson alcanza fama y popularidad, su padre pues quiso visitarle, pero él se negó. Relatamos esto pues para entender un poco la inclinación que sentía Watson hacia la psicología y para explicar también un poco el miedo que él sentía a la oscuridad, ¿no? Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés.
Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. Él estudia en Chicago, elige profesores de tipo empirista británico que no enseñaban nada que no fuera estrictamente fijo y sagrado, una influencia, como vemos, obvia de su madre. Y bajo el amparo de la neurología comienza a investigar los procesos del aprendizaje de la rata blanca. Se dice que en 1902 ya era la persona que sabía más en el mundo sobre cualquier tarea que podía emprender una rata blanca. Y la verdad es que Watson nunca se cansaba de repetir su famoso argumento, ¿no? Si se puede conocer a las ratas sin las circunvoluciones de la introspección, refiriéndose claramente a Boone, ¿por qué no se va a poder conocer a las personas del mismo modo? Es una frase que Cohen anotó para la historia en 1979. No necesitamos decir que su tesis doctoral se titulaba Educación animal, evolución psíquica de la rata blanca, es lógico. Obtuvo un doctorado magna cum laude por esta tesis con solo 25 años, el más joven en lograrlo en la Universidad de Chicago. Por cierto, que como anécdota se nos permita la licencia de comentar que su profesor de neurología le prestó el dinero para publicar su tesis. Bueno, tardó 20 años en poder devolvérselo. Pero bueno, así comienza la brillante y fulgurante carrera de Watson, que le lleva a obtener una impresionante reputación en materia de conducta y aprendizaje animal. Llega a dirigir la Psychological Review una vez que su director, el antiguo director, Baldwin, fue pillado infraganti en un burdel y obligado a dimitir. La ocasión la pintaba calva y evidentemente Watson aprovecha la figura influyentísima del Psychological Review, que ahora dirige él, para difundir el conductismo. Por esta razón es la que se considera a esta revista la cuna de la psicología conductista. Podía ser de otra manera. El prestigio de Watson no hizo más que crecer. Es nombrado presidente de la Sociedad Sureña de Filosofía y Psicología y no tardó en convertirse, bueno, a los 26 años concretamente, en el 24º presidente de la APA, nada menos. Aquí, embriagado por el éxito y por el prestigio, su personalidad comienza a cambiar. En este punto descubre a Pavlov, con el que se siente muy identificado, tanto metodológicamente como filosóficamente, hasta el punto que se dice que Watson se sentía más próximo a Pavlov de lo que se sentía el propio Sechenov. No nombra a la escuela rusa en un principio, en el primer momento, pero esto no va a durar mucho. En su discurso presidencial de la APA, que se publica como el lugar del reflejo condicionado en psicología, obviamente ya sugiere la obra de Pavlov como una explicación obvia de la conducta no solo animal, sino también humana. Y a través de Watson, América descubre a Pavlov, dándole una relevancia espectacular, al mismo tiempo que se ignora un poco a Sechenov y a Betcherev. Esta es la razón por la que antes hemos comentado que explicaríamos por qué Pavlov es el más conocido y popular de la escuela rusa.